¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. Estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ana María? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, el programa de hoy va a estar dedicado a un tema que sacudió al sistema político en plena campaña electoral. Y estamos hablando del procesamiento de Alfredo Silva, es director de ACE en representación de los trabajadores, que instaló en la agenda varios temas: corrupción, responsabilidades, falta de controles y también la representación social de los trabajadores en directorios estatales. Y vamos a estar conversando por ello con el senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional. Recordemos que esta denuncia fue realizada por primera vez hace ya 3 años. Bueno, de algo de todo eso vamos a estar hablando con Luis Alberto Heber. También lo haremos con un representante, un senador de la bancada de gobierno, como es el caso del senador Enrique Rubio. Y por supuesto vamos a tener la columna de Gerardo Caetano analizando cómo impacta este episodio en la campaña electoral. Pero antes le proponemos repasar qué pasó en ACE. El viernes 18 de julio, el exdirector de ACE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, y otras 9 personas fueron procesadas por la sobrefacturación de horas en empresas que le vendían servicios al Hospital Maciel y otros centros de salud pública. Desde ese día el nombre Buena Estrella acapara titulares de prensa y el procesamiento de Silva, integrante de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, puso en debate la representación social en los directorios de las empresas públicas. Silva fue procesado por el delito de conjunción del interés público con el privado. Para la justicia, él habría operado en favor de Buena Estrella, una empresa impulsada por el sindicato para vender servicios de limpieza en hospitales públicos. También fue procesado, pero con prisión, Heber Tejera, que era el encargado de las empresas tercerizadas en la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Además del delito de conjunción del interés público con el privado, a él se le tipificó el de cohecho, coima. El fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, y el juez Néstor Valetti sostuvieron que hubo giros de dinero para Tejera por parte de varias empresas que brindaban servicios tercerizados en hospitales. A cambio, Tejera intermediaba para que se las contratara. En el caso de Silva se lo procesó sin prisión porque además de ser primario, el delito que se le imputó es menor al que se le imputó a Tejera. En el caso de Tejera se le imputó la misma que a Silva, pero aparte el cohecho, que es una figura grave porque él recibió presuntamente dinero de varios empresarios, o sea, de varias empresas, para hacerles determinado tipo de favores. Entonces eso ya es una conducta sumamente reprobable, aun cuando las dos estén contempladas dentro de los delitos de corrupción pública. Silva fue representante de los trabajadores en la Administración de Servicios de Salud del Estado desde la creación del organismo en 2008. Durante su gestión hubo varias denuncias por maltrato y en el expediente judicial se constataron presiones directas de él para que directores de hospitales tomaran decisiones en favor de determinadas empresas. Conocidos los procesamientos, desde el movimiento sindical y las organizaciones sociales hubo reacciones bien diferentes. El movimiento de usuarios cuestionó que Silva permaneciera tantos años en el cargo al no reglamentarse la ley que creó los cargos sociales en el directorio de ACE. Nosotros promovemos la elección nacional de los representantes, así como el equipo de representantes de los trabajadores, de los jubilados y los empresarios son elegidos en el Banco de Previsión Social. Nosotros consideramos que también ese podría ser un mecanismo de elección. Nosotros hemos planteado otros mecanismos de elección en otros ámbitos y hasta ahora no hemos tenido suerte. El Sindicato Médico del Uruguay, a través de su presidente Julio Trochansky, consideró que el rol de los directores sociales debe ser más de contralor y no estar abocado a la gestión. Mientras tanto, la dirigencia nacional de la Federación de Funcionarios de Salud Pública salió a defender a Silva y adjudicó su procesamiento a una cuestión de clase. Para el sindicato, no hubo sobrefacturación, coimas, corrupción, presión, ni nada por el estilo, sino simplemente vehemencia y carácter en la defensa de trabajadores que habían sido despedidos y conformaron Buena Estrella. Al día siguiente fuimos a pedir
cuando entregamos la carta de renuncia de Alfredo, que las empresas, por favor, ACE las sacara rápidamente, que no las queríamos ver más adentro de ACE. Se nos contestó que no. Ahora, importante, totalmente claro y que no se debe hacer, y nosotros también estamos de acuerdo que ningún representante nuestro lo puede hacer. No hay que influir para que se pueda tomar decisiones administrativas en favor de unos o de otros, porque primero no estamos de acuerdo con las empresas, como lo plantea Beatriz, porque ha sido una denuncia permanente que nosotros lo que estamos hoy planteando es la no terciarización de servicios dentro de ACE. A lo único que se imputa en este caso es particularmente de lo que fue una cooperativa de trabajo que se generó después de un vacío donde cientos de personas se iban a quedar sin trabajo, en el cual había que intentar por lo menos dar una respuesta favorable a esa gente porque tenía que trabajar, y en muchos de los casos sin formación, cuando también nosotros estábamos apelando a que todo el ingreso a la administración tenía que tener formación, y por eso también sea el tema de la sobrefacturación, que es otro gran tema dentro de este mismo paquete, pero fue para una cooperativa de trabajo que necesitaba tener una salida. Que está mal, pero lo que se hizo fue plantear, bueno, está esta cooperativa, intentemos darle un espacio de trabajo porque realmente lo necesitan, están en una situación muy delicada y estamos hablando del trabajo y del salario de la gente. Ese fue el gran error y lo tenemos que asumir porque realmente es así, no se debe, pero fue por un fin que realmente no es a cualquier empresa, a cualquier empresario, favorecer a cualquiera para que por bien personal termine prestando servicios en la administración. El PIT-CNT, en cambio, no cuestionó la decisión del Poder Judicial y, conocido el procesamiento, removió a Silva de su cargo. Un comunicado de la central sostuvo que los representantes de los trabajadores no son infalibles. Sin duda, podemos cometer errores. Lo que no podemos hacer es fallar a nuestros principios. En ese sentido, se conformó una comisión para analizar la situación y resolver cómo se va a sustituir a Silva. Una decisión nada fácil, cuando el Instituto de la Representación Social en los organismos públicos está en entredicho. Buenas noches, le damos la bienvenida al senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber. Bienvenido, un gusto recibirlo. Senador, luego del llamado a sala a la ministra de Salud Pública, a las autoridades del Ministerio y de ACE, después de esta interpelación la oposición ha dicho, bueno, estamos desconformes, ¿se va a promover la censura, se va a buscar censurar a la ministra? Primero, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes en este programa que se ve mucho en todo el país. Lo que más nos importa es que se busque una solución al tema. Yo creo que el tema de que si son satisfactorias o no, que para nosotros no fueron satisfactorias las explicaciones de la ministra, yo la intervención final le pedí a la ministra que bajara a hablar con los choferes de las ambulancias, que hiciera investigaciones de todas las reparticiones, que nos dieran señales de que se iba a actuar, que no alcanza solamente con decir que, bueno, esto lo investigó la justicia, que tiene elementos de investigación, sino que hay una actitud administrativa, separar del cargo a la gente que hoy está indagada, en fin, una serie de medidas que por lo menos nos lleven a la conclusión de que hubo una reacción positiva al tema, que quizás se le pasó, que para mí es grave que se le haya pasado esta red de corrupción que había en el Ministerio de Salud Pública. Usted dice, no son casos aislados, ¿hay una red? Y sí, yo, la buena estrella que fue, como dijo el sindicalista antes, que era una solución, que no fue una cooperativa, sino fue una asociación civil que se creó, que funcionaba como una cooperativa, pero que no tenía esa figura jurídica, para salvar a los trabajadores de la estafa que había hecho Clanider antes, que no deberían de pagar los trabajadores y nos pareció bien. De golpe empezó a ganar todas las licitaciones de los hospitales, ganó 4 hospitales. El del Maciel, el de Pando, el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital de Rivera. Digo, yo me parece que de salvar un poco las fuentes de trabajo en 6 meses, ganar todas las licitaciones,
Me parece que es un paso muy grande a transformarse casi en una mega empresa. ¿Por qué usted le planteó a la ministra que hable con los choferes? Yo le planteé a la ministra que hablara de choferes porque yo tuve una denuncia del sindicato que está afiliado a la Federación de Funcionarios Públicos de Salud Pública, pero que no eran escuchados ni en la Federación ni en las estructuras de ACE, que hace 1 año y medio andan con pruebas, algunas de ellas las traje para que poderlas probar, mostrar, desesperados, con miedo, con temor, de que iban a tener represalias porque venían diciendo que había una maniobra con el tema de las ambulancias. Vamos a ver esas imágenes. Y usted... Sí, antes la imagen... A ver, que bueno, estamos justo... ahí, y después... las explico. Esta es una camioneta nueva y miren los asientos. Están rotos. Están rotos. Ahí todavía tiene el nylon en el costado, pero los asientos son todos viejos porque se les sacaba. Esta es la ambulancia nueva, esta es la ambulancia vieja, ahí está la chapa para mostrar, y uno ve en los asientos de la ambulancia vieja totalmente nuevos, de modo tal de que después, arreglando el kilometraje, se vendían en el mercado con un precio mucho más alto del uso que de alguna manera tenía. Era un engaño, sobre todo después. Hay automotoras metidas, eso está en la justicia. Pero los choferes de las ambulancias vieron esto, porque son los que se sientan en la ambulancia y dije, pero esto está vieron todo... que ambulancias nuevas tenían los asientos viejos. Sí, y empezaron a filmar y me trajeron esta filmación. Después de 1 año y medio que fueron a hablar con el abogado de la presidenta de ACE, que es el que recibe la denuncia, y la presidenta de ACE no mencionó el tema en el directorio de ACE. O sea, no dijo, miren, está pasando esto. Le dio un instrumento, se instrumentó una investigación administrativa muy lenta que el delegado nuestro, el del Partido Nacional en ACE, pedía para saber cómo estaba la investigación y decían que como estaba en plena investigación no podían informar. Y llegamos a la instancia esta de llamado sala sin saber en qué está el asunto. Ahora, los funcionarios fueron interrogados, los que denunciaron, y fueron amenazados. Y atrás de esto, yo lo dije con todas las palabras porque hay que decir las cosas, la licitación que se gana por parte de este señor que hacía esta maniobra, la pierde antes el que equipaba esa ambulancia, que es un especialista, un taller que es muy reconocido en el medio y que es el que sabe más de equipamientos de ambulancia, y la perdió. Entonces los funcionarios, los choferes me dijeron que la había perdido porque él mismo les dijo que él no estuvo dispuesto a pagarle una coima al señor director de transporte, que iba de $1.500 por ambulancia, son 60 ambulancias, así que fíjese, eran como $90.000 o más. Esta afirmación que usted hace es grave, ¿verdad? Porque es una acusación directa a un funcionario público de una repartición del Estado. Bueno, entonces yo me pregunto, la presidenta de ACE, que supongo que el abogado le habrá informado lo que recibió, ¿no separa el director? Hace 1 año y medio que está el mismo director. ¿No lo separa del cargo? Lo que pasa es que si se está investigando, ¿se lo puede separar? Bueno, al final no hizo nada la administración y quien hizo fue la justicia. Todo esto salta porque está ahora en la justicia, que además quiero aprovechar para señalar y felicitar a la justicia, a la policía y al fiscal que actuaron en esto, porque actuaron con una independencia muy grande y además sin ningún tipo de presión. O sea, el sistema funcionó. El sistema buscó y encontró pruebas, porque a estas ambulancias... Pero de alguna manera, sabemos que usted los menciona y los condena, porque digo, decir, ya ahora todos los que lo están mirando y lo están escuchando dicen, esa persona es culpable, y todavía eso es parte de una investigación. Sí, ¿Cómo sabe usted que eso es efectivamente como se lo contaron? Sí, bueno, no ganó la empresa que venía ganando siempre, ganó un taller que se dedicaba al blindaje de camionetas, que a su vez, además, como no sabe equiparlas, contrató el que perdió. O sea que el que perdió, al final terminó haciendo trabajo por quizás otro dinero, ¿no?
y quizás no todo el equipamiento, pero gran parte del equipamiento que importa de la ambulancia lo hace esta empresa, que es la que perdió porque se negó a poner una plata, en donde yo escuché grabaciones en donde él confiesa esta situación. Todo esto está en la justicia. Yo no quiero ni hablar de la automotora, hablé sí de nombres, porque yo creo que eso le da seguridad a los trabajadores de que no hay temor cuando se denuncian cosas, porque ellos hicieron una averiguación, son ellos que hicieron esta investigación. Todo lo que ustedes vieron acá fueron trabajadores sindicalizados, honestos, que se jugaron el cargo, que se están jugando el cargo, y tienen temor, y tienen miedo, porque fueron amenazados por el director, porque le dijeron que este es un plato frío que se come lentamente, la venganza. La venganza es un plato frío que se come lentamente. Sí, sí. Y les dijo que eran unos tarados, que los iba a echar, que iban a terminar en la calle. Uno quedó sumariado porque habló en la radio, de X36. Entonces fue sumariado, o sea, se sumariaban a la gente que trataba de denunciar y advertir a la administración. Y arriba había silencio. Silencio en cuanto a lo que el abogado había recibido y la presidenta al no informar a su directorio, y silencio con la ministra. Yo qué sé, a mí me parece que tendría que haber sido otra la actuación. Tenían que haber separado, porque la investigación que iba a determinar si el delito ya se había hecho, había que separarlo del cargo para dar una señal de tranquilidad a los funcionarios. La ministra señalaba que, bueno, que efectivamente la investigación que se hizo, que usted decía, felicitaba porque se hizo de manera independiente, y implicó escuchas telefónicas, un montón de elementos que un ministro no lo puede tener, es decir, pero llegan... No, es verdad, pero no es en este caso. Lo que las escuchas telefónicas determinaron fue que el señor Eber Tejera, que era mano derecha de Alfredo Silva, que era el encargado de las empresas terciarizadas, extorsionaba a empresas y coimeaba a empresas. Entonces eso yo no lo denuncié hace 3 años porque no tenía forma. Sí, eso se supo a través de las escuchas telefónicas. Eso sí, pero no lo de las ambulancias, ni tampoco lo de la sobrefacturación que yo mostré. Mostré documentos en la interpelación que se estaba sobrefacturando. Y se nos dijo, el Frente Amplio en su momento dijo que no votaba una investigadora y no votaba el pasaje a la justicia porque había una investigación administrativa hecha por ACE. La investigación administrativa durante todo este tiempo que hizo ACE determinó haciéndole una observación en el legajo de la que tenía que cuidar que no se sobrefacturara, que era la señora y la doctora Higuini. Lo único que hizo la investigación es terminar observando el legajo. Entonces uno se preguntaba, ¿pero cómo puede ser? Porque cuando la empresa era Clanider y había la doctora Sajía, era la que tenía que controlar y también sobrefacturó, a la doctora Sajía se la destituyó. Y en el mismo caso, en el mismo hospital, con el mismo delito, acá se hacía solamente una observación. Y antes se había destituido con denuncia penal. Entonces yo le pregunté a la ministra, ¿y por qué? ¿Por qué se actuó tan diferentemente? Una observación en el legajo y a la otra persona una destitución. Y ahí yo no tuve una respuesta contundente. Dije, ¿era compañera? ¿Cuál era el tema? ¿Había que protegerla? Y ahora, ¿y una comisión investigadora que reivindicó en el llamado a sala y que se ha planteado? ¿Qué hubiera aportado? Porque en realidad la mayoría de los elementos los aportó la investigación que hace la policía y la justicia, también a partir de poder utilizar herramientas y instrumentos que un legislador no puede utilizar. Es una buena pregunta, pero porque eso es muy difícil de probar. Yo creo que si se hubiera establecido una comisión investigadora, los funcionarios se hubieran animado antes a venir a declarar y a informar a los legisladores. Yo empecé a recibir denuncias en el momento que planteé la interpelación. Y empezaron a llamar a mi despacho gente que no conozco. Que muchas de ellas me hicieron muchas denuncias y por no tener elementos de prueba, no las llevé a sala. Porque uno tiene que tener cuidado en estas cosas, tiene que tener seriedad. Esto es una filmación. Yo escuché grabaciones de gente que ellos mismos han grabado, pero no todo lo que yo recibí lo pude llevar porque no tengo elementos de juicio como para poder
lesionar a veces el honor de otras personas sin tener por lo menos pruebas contundentes de que se hizo una buena investigación o que hay pruebas o me trajeron pruebas. Hay temas del Hospital de las Piedras, hay temas del Hospital de Jung. El médico, el subdirector del Hospital de Mercedes, yo acabo de venir de allá, el subdirector, que es el señor el doctor Pedro Ruiz Pediatra, un hombre con mucho prestigio en el departamento, afiliado al Partido Socialista, de conocimiento de toda la dirigencia del Partido Socialista, renunció, y cuando renunció dijo, me voy por los chanchullos que está haciendo Alfredo Silva acá. Lo dijo públicamente. Y eso no llevó a la ministra a reaccionar, ni a la presidenta de ACE. Renunció un compañero de ellos. En la Junta de Transparencia y Ética Pública, que es la que cuida, cuando le mandamos todo eso, sí me votaron en el Senado, que todos los antecedentes se fueran ahí, cuando terminó, en abril, 4 meses después, el estudio, dijo que había que hacer denuncias civiles y penales. Y además había que hacer un curso de capacitación de administración y de ética pública. Sí. Sí, que yo dije... que lo había dado el que ahora está procesado por corrupción. Porque agarraron mal. Sí, quien dio, pero no fue ACE quien determinó el curso. Fue la Federación de Funcionarios Públicos, de Funcionarios de Salud Pública. Yo se los pregunté a ellos, ellos decían que lo que pasa es que ellos no sabían que ese funcionario estaba haciendo eso, que lo supo la policía a partir de las escuchas telefónicas entre los empresarios privados y este funcionario. Yo ya había acusado al señor Toshiba en la interpelación mía hace 3 años diciendo que él era el que estaba haciendo la manganeta de que ganaran las licitaciones. Había toda una orquestaban los pliegos para que ganara Buena Estrella y no ganara otra. Yo le pregunté a la ministra, el mail que usted manda recomendar, no era ministra, era jerarca de hospitales del interior, el segundo nivel de hospitales del interior. Pero usted manda y recomienda que se contrate Buena Estrella. Entonces yo le pregunté, ¿por qué, señora ministra, recomienda Sin embargo, ella señaló que lo que ella recomendó que se hiciera una licitación. Dice, es verdad, dice que yo hubiera preferido hacer una licitación, pero como no hay tiempo, creo que son palabras más, pero no menos, que se contrate a Buena Estrella y que se deje jorobar, con otras palabras, de la prensa, dice, en el mismo mail, ¿no? Es verdad. Pero ¿por qué, yo le pregunté a la ministra, ¿por qué usted en el mail recomienda que sea Buena Estrella y no la empresa que estaba dando seguridad? Porque Buena Estrella estaba dando un servicio de limpieza y la licitación, que parecía que era urgente, que no podía demorar, era de conserjería, que es cuidar los bolsos, que no roben nada en los hospitales, gente de seguridad. ¿Por qué una empresa de limpieza va a tener la conserjería? Si había una empresa de conserjería, si había urgente y necesitaba el servicio, ¿por qué no continuó la que estaba? Y usted recomienda a la empresa de limpieza que tuvo que formar otra empresa para poder encargarse. ¿No la habrán presionado usted como directora? Porque ahí era subalterna de Silva. Porque Silva estaba arriba de ella. Después fue ministra y terminó arriba de Silva. Y yo no tengo dudas que fue presionada. Y que el mail lo que hace es justamente seguir expandiendo Buena Estrella, que recién había llegado como una empresa de limpieza al Hospital de Rivera. Usted dice que como directora de ACE, la actual ministra fue presionada por Silva. No, no era directora, como jerarca. Sí, como jerarca. No tengo ninguna duda si fue un año antes a sacar una empresa que daba servicios, se llamaba Servicios de Pacientes Especiales, de Cuidados Especiales. Había una empresa tercerizada que daba. Y se instaló la actual ministra Susana Muniz en su carácter de directora con Alfredo Silva y la destituyeron a la empresa sin decisión de ACE. Fueron los dos, más el abogado Fermín, que era abogado de ellos. O sea, actuaban conjuntamente. Usted señala que hay nuevos elementos para presentar a la justicia, ¿van a llevárselo la semana que viene? Yo creo que estos elementos de las ambulancias, que para mí eran nuevos... Ya está, eso ya está. Los funcionarios fueron a hacer esa denuncia, fueron al expediente que se juntó con... Son 2 denuncias, una que hizo Laura de los Santos, que es una funcionaria excelente, con ese carácter que se tiene que tener con principios para ir a la justicia solita, como fue, en diciembre, hacer una denuncia penal, que yo no sabía. Yo la cito a Laura de los Santos como testigo
en una denuncia penal que fue los antecedentes que en marzo del 2012 yo llevé. Se ve que la justicia juntó los dos expedientes a partir de la denuncia de Laura de los Santos. Y los funcionarios, cuando sabían que se estaba haciendo esta investigación en el crimen organizado, llevaron todo el tema de las ambulancias al crimen organizado. Ellos me lo confesaron. ¿Por qué? Porque no los escuchaban, no los recibían, no andaban, no les abrían las puertas. La a quien solicitaron, la presidenta de ACE, no lo recibió, los derivó al abogado, que el abogado recomendó hacer una investigación administrativa. Pero a mí me parece que la reacción tenía que haber sido otra, tenía que haber sido sacar al director, parar todo y decir, bueno, ¿cómo es esto? A ver las pruebas que vengan. Entonces usted dice, ya está todo en la justicia. A mí me gustaría que el ministro y la presidenta de ACE bajaran del pedestal y fueran a hablar con los choferes, que son obreros organizados, sindicalizados, que son honestos y que vienen con esto y con esta preocupación, que les den tranquilidad que no va a haber persecución a quien denuncia ilícitos. Tampoco puede la administración hacerse eco de cualquier tipo de denuncia, estamos todos de acuerdo, pero acá hay muchas pruebas como para poder actuar. ¿Cómo se va a mantener al director que está acusado de coimero, de haber recibido? ¿Cómo se lo va a mantener? Hay que llamar al taller, hay que llamar al tallerista que perdió, hay que llamar... No, no es un tema burocrático, no es un tema... ¿Y eso no lo hará la justicia? Bueno, la justicia lo va a hacer, lo está haciendo. Creo que ya llevó a todo el mundo y hay pruebas más que suficientes. Me han contado, estoy seguro que es así porque han actuado muy bien. Ahora, a mí me preocupa el hecho de que no se le haya dado un trámite urgente, que no hubiera habido conmoción. Si yo mañana soy jerarca, o cualquiera de los que estamos acá, y dicen que va a explotar una bomba porque hay una estafa abajo, un delito abajo, no voy yo a primero decir, bueno, pará, ¿cómo es esto? Venga la denuncia. Pero los escucho, los recibo yo personalmente, los llevo con la ministra, llamo al director, digo, ¿qué está pasando? No, es todo mentira. Bueno, pero mientras que se aclara si es mentira, te voy a pedir que dejes el cargo porque esto vamos a corroborar. Vamos a la ambulancia y vemos. Esto que filman ellos se puede comprobar directamente, claro, no después de 1 año y medio. Entonces yo creo que toda esta situación, que habló de extorsión, de corrupción, de muchas cosas, de abuso de poder, porque Alfredo Silva fue cuestionado por muchos directores. Todos los directores de los hospitales del ala oeste se sintieron presionados por Alfredo Silva, que hacía lo que quería, y hacía lo que quería porque se lo permitía la ministra, y porque la presidenta también se lo permitía. Porque ¿cómo va a ser un director en 5 lo que quiere? Porque tiene carácter, iba, destituía, paraba sumarios, designaba directores, hacía sumarios a gente que en definitiva no merecía. Denunciaron, trascendió en la prensa que los directores de los hospitales del sector oeste del país se quejaron de presiones. Presiones, maltratos, abusos de poder, de presiones para contratar empresas. Todo esto no es nuevo. Es nuevo para mucha gente que lo vio ahora en el Parlamento, que con énfasis, con dureza, porque estas cosas tienen que ser duras, porque si no nos indignamos con estas cosas, Ana. Empezamos a empezar a permear, bueno, estas cosas pueden pasar. No, no pueden pasar. Y hay que denunciarlas con todas las palabras. Y si hay que decir coimero un señor, hay que decir coimero y de alguna manera tener el valor y el coraje de decirlo y afrontar las consecuencias. Y creo que eso es parte integrante de las cosas que se tenían que haber hecho hace mucho tiempo. Heber, gracias por haber venido y volvemos a conversar en cualquier momento. Este tema continúa. Sí. Espero que termine. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Claro, a mí se me ensució notoriamente con un mail que en realidad circuló en medios de prensa sin saber, sin conocer primero el mail, porque en realidad justamente el mail lo que dice es que lo que se debería hacer es una licitación. Uno puede decir, bueno, estos son cosas anteriores, en realidad que no tienen nada que ver conmigo, pero ya le digo, me comí un garrón sí, pero por otro lado, en realidad hay gente que está interesada en involucrarme.
Y ahora le damos las buenas noches y la bienvenida al senador del Frente Amplio, de la bancada de gobierno, Enrique Rubio. Un gusto tenerlo por aquí. Rubio, lo que pasó en ACE, lo que está pasando, son casos puntuales, es una red de corrupción, porque así lo conversábamos recién con el senador Luis Alberto Heber. No es solo el tema de lo que pasó con Alfredo Silva, con la sobrefacturación, con la empresa Buena Estrella, sino también se suma, por ejemplo, este caso de las ambulancias, donde los propios funcionarios van a denunciar que a ambulancias nuevas se le ponen asientos viejos. Sí. Bueno, lo que recién mostrábamos al aire. Sí, para mí hay dos cosas que a mí me sublevan. Me subleva la corrupción, en particular en el Estado, aunque la corrupción también se da en otros ámbitos de la vida social, y me subleva la manipulación de las situaciones que tienen que ver con esto. Y yo creo que en este caso hubo un episodio, o varios episodios, yo he detectado por lo menos 3 distintos e independientes de corrupción, o vinculados con la corrupción, donde creo que lo más importante de todo es que las instituciones del Estado democrático en el Uruguay han tenido la capacidad de reaccionar y de cuando tenían que procesar, procesaron. Cuando había que cortar los árboles, algunos árboles, los cortaron. Pero no confundamos los árboles con el bosque, ¿no? El bosque dice, no hay una red mafiosa, no hay una red de corrupción, hay casos puntuales. Que lo que hasta ahora se ha verificado son 3 situaciones que son independientes y que han terminado todas en la justicia y en investigaciones administrativas dentro de ACE. Una situación en la cual había una empresa que era Buena Estrella, que no existe más desde mediados del 2012, ¿no? Ahí murió, que era de trabajadores y que esa empresa hizo contratos de limpieza y de otras cosas con 4 hospitales en el Uruguay. En un caso, en el Hospital Maciel se descubrió ACE, ¿no? Descubrió la dirección del Hospital Maciel de que había sobrefacturación en cuanto a las horas de trabajo. Y entonces tomó la medida, les hizo devolver el dinero y además se iniciaron un sumario a los jerarcas que tenían que ver con eso. Esto fue lo que hizo en el año 2012, a mediados del 2012, lo que hizo ACE en relación a la Buena Estrella. Luego vino la interpelación del senador Heber, que volvió sobre este asunto y el Senado resolvió que mandaba todo esto a la justicia, lo mandó a la justicia y como consecuencia de eso y como consecuencia de un informe que luego se da de la Junta de Transparencia, donde dice que hay que tener cuidado con este tipo de situaciones, pero no dice, este es un caso de corrupción, ni deja de decirlo, porque en realidad no estaba dentro de sus competencias. Como consecuencia de esto empieza a actuar el crimen organizado. O sea que el disparador de la situación... ¿No fue lenta la reacción de la Administración de los Servicios de Salud del Estado? Es posible que fuera lenta. Yo no estaba nada conforme con la dirección de ACE de aquel momento. No estaba nada conforme. Y creo que en realidad hubo un cambio. El gobierno se dio cuenta de que había que meter otro motor, ¿no? Mucho más profesional, y ese cambio se dio y ha sido muy positivo cuando nombró a Beatriz Silva en la dirección de ACE. Entonces, ahí, digamos, tenemos la situación de la Buena Estrella. Llegó a esto, ¿no? Por ahora tenemos investigación administrativa, sanciones y tenemos una investigación de tipo judicial. En el curso de la investigación sobre esta empresa que daba servicios de limpieza, predominantemente, la Fiscalía, el crimen organizado, la justicia del crimen organizado, que es una creación del Frente Amplio en este gobierno para combatir la corrupción, ¿qué detectó? Mediante las escuchas telefónicas y mediante otro instrumento que solo lo tiene el Poder Judicial en el Uruguay, que es levantar el secreto bancario, detectó que había coimas en otras situaciones, no en este tema,
En otras situaciones había coimas. ¿En qué situaciones? En cuatro empresas privadas que hacían distintas contrataciones con hospitales de ACE. Y entonces ahí detectó quién estaba vinculado con quién era el coimero, digamos, y qué protección tenía el coimero, de alguna manera. Y entonces resolvió, pero este caso no tiene nada que ver con el otro, resolvió que había que procesar empresarios por haber participado con esto, los procesó sin prisión, que había que procesar con prisión a el operador, ¿no?, de esto, que no estaba actuando como funcionario de ACE, sino que tenía licencia sindical, pero que tenía un vínculo, porque eso es funcionario, y al mismo tiempo procesó a quien lo protegía, que era el director Silva de ACE. Entonces, esta es la segunda situación. Respecto a Alfredo Silva, hace bastante tiempo que desde directores de hospitales, distintas personas de la repartición, el director socialista Ángel Peñalosa, se quejaban de cómo actuaba, de cómo actuaba Alfredo Silva. Sin embargo, desde el Frente Amplio no se hizo absolutamente nada con todo eso. Se hicieron muchas cosas. No se tomó una decisión por parte del presidente de la República. Yo lo he dicho. Si yo hubiera sido presidente de la República, le hubiera sacado a Silva antes. ¿Está claro? ¿No? Antes. Ante algunos indicios de ejercer presión. Pero no había ningún otro elemento. El problema de esto es que no había ningún otro elemento. ¿Se querían escuchar los elementos? A ver, cuando la gente iba a denunciar, la escuchaban, porque recién, por ejemplo, usted dice, es otro caso, pero por ejemplo, con el tema de las ambulancias. Ahora vamos a lo de las ambulancias. No es cierto lo que dice Heber, que entrevera muchas cosas unas con otras. No es cierto que no se les haya escuchado. Hay un expediente sobre el cual se iba a pronunciar ayer, desde hace 15 días en el directorio, que tiene 1000 páginas, que se inició en febrero de este año. En febrero se inició, y en ese expediente está todo. Ese expediente se va a juntar con la causa judicial, porque los trabajadores hicieron la denuncia muy bien en ACE, hicieron la denuncia en el crimen organizado. O sea, tema ambulancias está en los dos lados. Y sin duda va a dar lugar a sanciones de tipo administrativo y va a dar lugar a cuestiones penales. Usted dice, ACE escuchó a sus funcionarios. Porque vio que incluso en el llamado a sala se planteó que las autoridades escuchen a los funcionarios denunciantes. Pero está en las 1000 páginas, ¿no? Yo no lo leí al expediente porque lógicamente es reservado. Esto es lo que me dice a mí Beatriz Silva y Enrique Soto, que es el vicepresidente de ACE, y son gente que para mí son de una total integridad, ¿no? Total integridad. Entonces, usted dice que ellos confirman que efectivamente fueron escuchados. Que fueron escuchados, que está en el expediente de la investigación administrativa. Sobre ese expediente de la investigación administrativa, no sé si en el día de hoy, ayer o mañana o la semana que viene se va a pronunciar el directorio de ACE. Si es que tiene la mayoría para pronunciarse, porque acá hay otro problema, y es cómo está constituido el directorio de ACE. Entonces, esto es el tema de las ambulancias. Pasó eso, es lamentable de que haya pasado esto, ¿no? Pero cosas de estas dentro del Estado uruguayo hay muchas, lamentablemente hay muchas. Se arrastran de tiempos inmemoriales, porque se ha sido demasiado tolerante, ¿no? Y por algo ha habido que crear la Junta de la Transparencia, el crimen organizado y un conjunto enorme de instituciones. ¿Por qué? Porque se dio el fracaso de que las comisiones investigadoras no lograban llegar al fondo del asunto. Yo promoví las dos comisiones investigadoras, creo que más importantes de los últimos 10 años, que fue la de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, y fue a la justicia. No condenó a nadie. No condenó a nadie, salvo que cuando saltó por parte de una empresa privada de que un señor Ovalle había querido hacer una coima de 1 millón o 2 millones de dólares, el Partido Nacional ese día liquidó y lo echó. Pero en realidad no hubo procesamiento. Ahora, por otro lado, hicimos la investigación. Fue grabado por un empresario, ¿no? Sí, por otro lado, hicimos la investigación
que finalmente con Fernández Huidobro sobre los 400 millones de dólares que perdió ANCAP en la Argentina y no logramos que hubiera procesamiento. Y teníamos la más absoluta convicción de que ahí hubo realmente corrupción. Entonces, pero no acusamos a tal persona o a tal otra, con el nombre y con el dedo y el apellido, no, porque si uno no tiene la prueba directa, a mí me parece que en un Estado democrático estas cosas no se deben hacer. Ahora, esto va a tener esta consecuencia. El tema de los empresarios coimeros ya tuvo la consecuencia de los procesamientos. La Buena Estrella murió y todo se llamó a licitación. Todo se llamó a licitación. Entonces, hay, yo diría, de acuerdo con la información de las autoridades, 170 y pico de contratos de un menor número de empresas terciarizadas por mecanismos que nosotros en realidad no compartimos, salvo casos excepcionales, que se inventaron en la década del 90, que era terciarizar, ¿no? La gestión de mucha cosa. Bueno, hay un montón, pero viene por licitación. Si hay que mantenerlo o no, ACE no es partidario de mantenerlo en todos los casos y está desterciarizando porque esto da lugar a ineficiencia y da lugar a corrupción. Entonces, este es el tema de los árboles. Lo que a mí me parece que no hay que entreverar todo con todo. No hay que venir a decir en el Senado así, a la barbaridad, de que en realidad se le encargó por parte, la Junta de Transparencia recomendó un curso de ética y que se le encomendó al que hoy está preso, porque eso no es así. Nunca ACE tomó semejante decisión, nunca. Quedaron asombrados en la interpelación cuando escucharon este tipo de afirmaciones. Sí, se decía que este funcionario que fue procesado con prisión porque era el que recibía las coimas, era el que había dado los cursos de ética y transparencia. En la misma sesión, esto lo mencionó Heber, la ministra de Salud Pública dijo que eso no era así. Absolutamente falso. Y no se puede confundir lo que pasó con la Nueva Estrella con lo que pasó con estas empresas que coimearon, ni con lo que pasó con la manipulación que aparentemente y la maniobra hacen determinados funcionarios en relación con las ambulancias. Yo creo de cualquier manera que todo tiene que ser más rápido en la reacción. Porque las investigaciones administrativas, en mi experiencia, a mí la OPP me llevó un año a hacer una investigación administrativa porque manipulaban, ¿no?, desde jerarquías el ingreso y el egreso de trabajadores que ponían el dedo cuando entraba y cuando salía, ¿no? Estaban obligados. ¿Pero qué hacían después? Iban y borraban la base de datos y la cambiaban en la computadora. Entonces me llevó un año. ¿Y qué conclusión? Todavía sigue dando vueltas, llegó al Senado, volvió para atrás, fue impugnado, fue al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, volverá, yo no sé, fue separado de cargo la funcionaria, las dos funcionarias que aparentemente estaban vinculadas según nuestras convicciones con eso, pero es un proceso terriblemente lento, que llega al Senado. ¿Y por qué tiene que llegar al Senado? Porque hay que hacer una reforma constitucional para sacar esto del Senado. Entonces, yo digo, no confundamos estos son los árboles malos, pero no tiñamos todo ACE de esto. Porque acá hay 27.000 funcionarios, acá hay 1.300.000 personas que son atendidas. En el interior del país, el 64% en Río Negro y de ahí para abajo de las personas son atendidas por ACE. En Montevideo el 25%, pero en el interior del país muchísimo más alto. ¿Qué es lo que y todo se ha duplicado y triplicado? El Frente Amplio, el gobierno en este caso, prevé que otro trabajador ocupe el lugar que dejó vacante Alfredo Silva, o se va a esperar. Yo antes le voy a decir una cosa. A mí lo que me preocupa es que la reforma de la salud siga, ¿no? Siga. O sea, que no pase el Obamacare. O sea, no pase que cuando se intenta dar protección y acceso universal a todos los trabajadores de cualquier clase social, ¿no?, venga una oposición conservadora, arme un gran balurdo y en realidad la reforma de la salud no se haga. Eso es lo que me preocupa más. Ahora, creo que cuanto más limpios sean los procedimientos, más profesionales, hoy el 77% de la gente que tiene cargos de gestión, directores de hospitales incluidos, tienen todo formación, maestrías y otro tipo de cursos en gestión, porque ser médico no asegura capacidad de buena gestión. Ahora, yo lo que creo es que hay que darle doble voto a la directora de ACE
de inmediato. Lo votó la Cámara, porque estábamos 2-2. En muchos temas, 2-2. La presidenta y el vicepresidente. Y por otro lado, el director que supuestamente representa a los usuarios y el de la oposición. Entonces, en muchos temas, en otros no. Entonces, una situación de esta obliga a lo mismo que se hizo en el Codicen. Ya lo votó el Senado, no lo ha votado la Cámara de Diputados y debería votarlo, en primer lugar. Para asegurar ¿Y eso se va a hacer ahora? Y yo creo que sí que lo vamos a hacer para asegurar gobernabilidad, porque esto se lo advertimos a Mujica. Yo fui el negociador, junto con Heber, y con López Pasqué, y con Iván Posada. Y lo que le advertí al gobierno es, hay un problema en 3 instituciones, porque tienen representantes sociales, va a haber uno de la oposición y va a quedar el gobierno en minoría y no va a tener capacidad de gobernabilidad, que son el Banco de Previsión Social, donde el tema no es tan grave, ¿no? El banco, porque es una integración mucho más plural y numerosa, es el Codicen y ACE. Entonces tuvimos que votar en el Codicen doble voto para el presidente, para desempatar situaciones y dar capacidad de gobernar. Acá yo creo que hay que primero dar eso y luego reformar la ley. Y que la ley establezca nítidamente que el representante de los usuarios se elige por voto universal de tal manera y que el representante de los trabajadores es de todos los trabajadores. Y no es de los trabajadores de salud pública, sino de todos los trabajadores. Y que se elija por el mismo mecanismo, o sea, seguir el modelo EPS. Y a mí me parece que eso lleva tiempo, pero que va a permitir, y que se va a hacer en el próximo gobierno. Creo que ahora no veo que se esté en condiciones de poder terminar con esta situación. Yo creo que hay que terminar las investigaciones, que hay que terminar la universalización del FONASA, ¿no? Y que hay que terminar todo este programa de inversiones que es enorme, enorme. Hay el doble de intervenciones quirúrgicas que las que había con una población más numerosa. Hay Bien. el doble de... Entonces usted dice que dará para el próximo periodo, pero lo del doble voto, no, lo del doble voto se puede decidir ahora. Hoy hablé con el coordinador de diputados, con el diputado Rico, para ver si se vota de inmediato en la Cámara de Diputados. Lo pidió la ministra en la interpelación. Ajá. Y lo pidió la directora de ACE, ¿no? Y la oposición dijo que está de acuerdo. Lealmente que está de acuerdo y lo votó en el Senado, la oposición. Entonces, yo espero que el comportamiento sea el mismo en la Cámara de Diputados. Y una cosa espléndida que es la reforma de la salud, ¿no? Espléndida, que es modelo a nivel internacional, pero que está a medio camino, ajá, se pueda llevar adelante porque es un tema democrático enorme donde están todos los uruguayos vinculados y las encuestas sobre lo que hace y los servicios que da reflejan eso de parte de la opinión pública. Y no es cierto que es el último estrato, el último 20% de la población. No es cierto. Ahí sí el 50% de las personas están atendiéndose en ACE, pero el 25% está en el escalón siguiente y el 12% está en el escalón siguiente. Hay clase media atendiéndose en hospitales públicos. Rubio, gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Hay mucho para hablar. Sí. Hacemos una pausa, ya vienen Ileana y Gerardo Caetano. Las contestaciones fueron totalmente insatisfactorias. Vamos a explorar con nuestras respectivas bancadas cuáles son los caminos a seguir para restaurarle a la población 2 tipos de confianza. La confianza de que los servicios de salud realmente tienen la salud como primera prioridad. Y la segunda confianza de que todos los recursos que el Estado le otorga a ACE son utilizados exclusivamente en beneficio de los usuarios y no en beneficio de personas que detentan lugares de poder o que ocupan posiciones gremiales. Seguimos en Más Info y ya recibimos a Gerardo Caetano. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos en vivo. Quiero aclarar eso porque a veces recibimos algunos mensajes. Estamos haciendo televisión en vivo y le agradecemos muchísimo a todos los que se contactan con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, Gerardo, al comienzo del programa yo decía, bueno, este es un episodio, un caso de corrupción en ACE que ha impactado
en la campaña electoral, en el escenario, y donde ha obligado a todos los candidatos a pronunciarse a propósito de este tema y sobre todo a las figuras de gobierno. Impacta en el gobierno. ¿Cómo pensás que puede repercutir eso en la campaña? Lo peor que podría hacer el gobierno o el partido de gobierno sería no advertir la gravedad de lo que ocurrió. Lo que ocurrió es muy grave. Yo lo escuchaba recién al senador Rubio y advierto que de su parte existe ese diagnóstico. Esto, lo que ocurrió es muy grave, involucra de alguna manera muchas cosas. Tiene que ver, tiene que ver con la gestión, tiene que ver con los controles, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el manejo de los dineros públicos, tiene que ver con un tema que ha sido tan caro a la propuesta de democratización de la democracia que ha hecho el Frente Amplio, con la representación social, que no quiere decir, como veremos en un rato, corporativización, ahí hay un error. Y creo que obviamente impacta en el ciclo electoral. Nosotros estamos en un momento muy especial del ciclo electoral. Mañana se van a cumplir 2 meses del 1 de junio, en donde la grilla de los candidatos presidenciales por partido quedó completada. Y vamos a estar a menos de 3 meses de la elección de octubre, en donde se va a elegir el Parlamento y tendremos la primera vuelta. Es un momento muy particular. En estas últimas semanas hemos tenido distintas encuestas que están dando un escenario abierto. ¿Posible balotaje? Dan todas. Bueno, hay un dato importante. Todas las encuestas, están señalando que la definición se daría en balotaje. No hay ninguna encuesta en donde, procesando de alguna manera un trabajo de cualificación de los indecisos, diera como una hipótesis fundada, fuerte, que el Frente Amplio gana en primera vuelta. Esto es un cambio en, de alguna manera, el proceso de análisis de las posibilidades de ciclo electoral. Se planteaba un claro favoritismo de Tabaré Vázquez, era un favoritismo que por otra parte estaba en la ciudadanía. Tú recuerdas, casi 8 de cada 10, 77% de los uruguayos aseguraba que el próximo presidente de la República iba a ser Tabaré Vázquez. Bueno, ese escenario, por lo menos en términos de ganar en primera vuelta y de ganar con mayoría legislativa, hoy las encuestas no lo están señalando. A mí desde chiquito me enseñaron que a Seguro lo llevaron preso. Entonces aquellos que tenían como un dato seguro que iba a ocurrir algo, bueno, seguramente lo que han recuperado es la incertidumbre, que es una de las calidades del proceso democrático. Y por otra parte, quienes apostaban que iba a ocurrir algo y hoy dejan de apostar, bueno, en definitiva advierten que la política es inflexión. El que dejó apostar aparentemente es Luis Eduardo González, de Cifra. Exactamente. Que hoy dijo que, bueno, que antes apostaba una hamburguesa, después una torta frita y ahora nada, ante la posibilidad de Tabaré Vázquez como presidente. Más allá de lo elocuente que puede ser Las encuestas son un instrumento muy importante, yo creo que es un instrumento muy serio en el Uruguay. Creo que las empresas encuestadoras se han ganado una reputación, pero hay que cuidar mucho las declaraciones, porque las declaraciones de alguna manera impactan. Yo creo que en este escenario este acontecimiento impacta. ¿Por qué? Bueno, impacta porque toca algunos temas muy sensibles: corrupción, controles, gestión pública. Y estos temas, bueno, utilizados por la oposición en un pleito legítimo por la captación del voto, pueden derivar. Una cosa era el tema Pluna solo, otra cosa es el tema Pluna que se junta
con el tema ACE. Para cerrar un poco, Gerardo, también lo que ocurrió con Alfredo Silva pone en tela de juicio la representación social, ¿no? Era un poco también lo que se hablaba ahora de cómo está integrado el directorio de ACE, pero ese lugar ganado por los trabajadores, de alguna manera esto... Y acá hay que evitar las confusiones. El movimiento sindical uruguayo tiene una gran tradición. Y entre la riqueza de esa tradición está, bueno, una actitud de dignidad, de ética y una independencia. La más importante de las independencias del movimiento sindical uruguayo ha sido en relación al Estado. En esta nueva etapa, bueno, hay representación social en organismos públicos relevantes. Confundir eso con la corporativización, con el manejo corporativo de organismos públicos, es un grave error. Es un grave error. Pero podemos tener temor de que ocurra una deriva hacia la corporativización cuando, por ejemplo, instrumentos como el que señalaba el senador Rubio, el doble voto a la presidencia de ACE, no están arriba de la mesa. Quien más tiene que estar de alguna manera tensionado por la afirmación de un gobierno legítimo, público, que también incorpore la participación de los trabajadores. Hay experiencias muy virtuosas. El BPS es una experiencia muy virtuosa. Tiene una legitimidad de origen. A los representantes sociales los eligen todos por voto universal y creo que es muy importante que se reglamente en ese sentido. Pero por otra parte, en el funcionamiento de la dirección del BPS, las representaciones sociales han dado un aporte realmente calificado. Por eso yo creo que sería realmente un grave error confundir esta situación con el cuestionamiento a lo que creo que puede ser considerado como un avance de la democratización de la democracia. La democracia es el sistema que siempre tiene que estar construyéndose permanentemente. Cortito, para cerrar el tema, y sé que me voy a pasar algunos minutos, pero me parece importante. Decíamos, afecta al Frente Amplio, impacta en la campaña electoral, pero acá hay otro actor que también sale afectado de todo esto, que es el PIT-CNT, la Central de Trabajadores. No me quería olvidar de eso. Sin lugar a dudas. Y aquí el PIT-CNT ha actuado de manera muy correcta, muy correcta. Quien no ha actuado de manera correcta es la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Y sigue actuando de manera no correcta. Incluso sigue consolidando un estilo que es el estilo por el cual ha sido rechazado, ese estilo patoteril, empezar una huelga ocupando nada menos que un sanatorio tan sensible como el Vilar de Bo, ese estilo patoteril que ya se sabía que tenía Alfredo Silva en la dirección de ACE, que debió haber motivado su remoción del cargo antes de que esto ocurriera, y este estilo patoteril en donde, bueno, un fallo de la justicia se señala que es un fallo de clase, y donde se sigue respaldando de manera directa, bueno, que en definitiva no hay corrupción porque no se ha probado, en el caso de Alfredo Silva, que se haya llevado dinero a su casa. Yo creo que la Federación tiene que reflexionar mucho, está afectando a quienes dice representar, pero que el PIT-CNT ha actuado de manera muy correcta. En el PIT-CNT desde hace mucho tiempo se vive hablando de enfrentar los peligros de la peronización del movimiento sindical. Y yo, en más de una oportunidad, en discusiones he dicho, el PIT-CNT tiene una fantástica vacuna contra la peronización del movimiento sindical. Sus fundadores, la vacuna José de Lía, la vacuna Héctor Rodríguez, la vacuna Gerardo Cuesta. Esos trabajadores que fundaron la CNT y que luego estuvieron en la mejor tradición de la defensa de los trabajadores, están justamente en la vereda totalmente enfrentada a estos actos de corrupción. Siempre tuvieron una actitud extraordinariamente ética. El PIT-CNT tiene que recoger esa tradición. Y una señal positiva. Se pensaba que Alfredo Silva iba a ser sustituido, bueno, esta misma semana. Me parece buena señal que tanto el PIT-CNT como el gobierno se tomen su tiempo, que sea finalmente reglamentada la forma en que se eligen los representantes de los trabajadores, y me parece muy importante que el movimiento sindical establezca un protocolo de cómo deben actuar sus representantes participando en la dirección de los organismos públicos. Gerardo, nos reencontramos el próximo jueves. Gracias. Gracias a ti. Me voy al encuentro de Ana María ya para cerrar el Más Info de esta noche, y el próximo jueves
Y bueno, vamos a hablar de los jóvenes y la política. ¿Cómo la ves? Bueno, interesante, y ya pueden estar participando a través de las redes. ¿Qué opinan ustedes a propósito de la participación de los jóvenes? ¿Se entusiasman? ¿Les interesa? ¿Cómo deciden el voto? De todo eso vamos a hablar. Que pasen lindo. Hasta el próximo jueves. No sabía nada de lo que estaba pasando, nadie le informó. Si porque sabía tiene que irse, y porque no sabía también. Las dos, la presidenta de ACE y la señora ministra. Había una red, una organización, y ustedes no sabían nada. El Poder Ejecutivo, así como ACE, Servicio Descentralizado, han prestado y siguen prestando, y esto lo remarco, plena colaboración con la justicia y con la investigación, tal y como lo exige la ley. Pero sin dicha colaboración, y también hay que señalarlo, no hubiese posible determinar la responsabilidad de estos casos. No hubiera sido posible.